Te pasa eso. Bueno, ya empezamos a grabar. Escuchen, lo que me es claro, lo que les comentaba es lo siguiente. Hoy vamos a terminar con la parte de integrales. Fíjense que esto es la clase 15 en rigor que estamos dando, y en los teóricos de OpenFIN son 17 clases hasta integrales. O sea, hay partes de integrales que yo no las di, o no las di con todo cuidado. ¿Sí? Por ejemplo, las demostraciones de algunas propiedades, en fin, algunas cositas que no di. Por eso yo les recomiendo que o que vean las notas en PDF o que sigan las notas de Miquel. Pero la idea es que lo que yo di tiene continuidad y nos va a servir para todo lo que viene. ¿Sí? Y si surgen cosas nuevas, las iremos viendo. Lo que me decían recién, hoy vamos a terminar con integración y vamos a dejar todo el camino libre ya para empezar con límites el miércoles. Y bueno, y seguiremos ahí, límites. Esto más o menos, ya hemos cubierto, ya hemos pasado un tercio del curso, que es el primer tercio grueso, que es, bueno, propiedades de los números reales e integración, y después vienen las cuestiones estas de continuidad, límite, derivabilidad de funciones, etcétera, el teorema fundamental del cálculo y un montón de resultados. Y finalmente viene la última parte, que es cómo aproximar funciones regulares por polinomios. O sea, por lo menos localmente, cómo aproximar funciones que se comportan bien, que son relativamente suaves, por polinomios con una precisión tan grande como uno quiera. Lo que me preguntaban recién, todas las integrales que estamos considerando, Josefina, esta es la clase 15, exacto. Todas las integrales que estamos considerando son integrales en el sentido algebraico, ¿no? O sea, si uno tiene, esto lo aclaro por las dudas, si uno tiene una función como esta, lo que está, lo que está acá cuenta como positivo, lo que está acá cuenta como negativo y lo que está acá cuenta como positivo, ¿no? Contribuye de manera negativa a la integral, esto contribuye de manera positiva. Así está armada la cosa. Las sumas de Riemann y todo eso está armado para que las cosas salgan así. Obviamente, digo, si uno, esa es el área algebraica. En el área geométrica, todas estas cosas cuentan positivamente. Eso es lo mismo que considerar el valor absoluto de la función. ¿Sí? Pero hay que tener un poquito de cuidado, porque entonces las propiedades de aditividad de la función ya no valen. ¿Sí? Las propiedades, por ejemplo, si yo digo esto, la función, la integral, por ejemplo, de f más g es igual a la integral de f más la integral de g, ¿no? Bueno, en un intervalo AB, digamos. Eso solamente vale en general si estoy considerando la integral algebraica, este tipo de cosas, donde lo que está acá abajo contribuye negativamente y lo que está ahí arriba contribuye positivamente. Piensen ustedes, por ejemplo, si yo tuviese una función en AB, perdón, en AB, una función que fuese así, por ejemplo, f, y la menos f fuese esta cosa así, bueno, uno sabe que si suma esas dos funciones, porque una es la opuesta de la otra, si uno hace f más menos f, me queda la función idénticamente cero. Por lo tanto, si me queda ahí la función idénticamente cero cuando hago esa suma, la integral de la suma debería ser cero. O sea que si yo hiciera esto, la integral entre a y b, más la integral entre a y b de esto, me debería dar cero. Bueno, pero eso me da justamente si esto que está acá, contribuye con un signo más en este caso, y esto que está acá, que es la integral de menos f, contribuye con un signo menos, ¿no? Entonces, esto acá es positivo, en el dibujo que estoy haciendo, y esto acá es negativo, ¿no? Entonces, todas estas propiedades de la aditividad de funciones valen cuando hay que tener cuidado, solamente con el área es algebraica. Bueno, eso respondiendo a la pregunta que me hicieron recién. Vamos a terminar hoy con la cuestión esta de integrabilidad, de integrales, por lo menos en el sentido de Riemann, en el cálculo de área bajo la curva de una función, usando la construcción de Riemann, y después retomaremos integrales cuando hayamos visto derivadas, y veremos una relación muy fuerte entre derivadas e integrales, que es el teorema fundamental del cálculo. Pero para eso hay que definir lo que son las derivadas, que eso va a ser tema de las próximas clases. Estamos entonces, para terminar con integrales, recordemos que la clase pasada vimos lo siguiente. Vimos que
vamos a repasar lo que vimos. Vimos que si uno considera el monomio x a la n, ¿sí? Ese monomio siempre es integrable. Yo estoy considerando A y B reales, y ahí ya no me importa el orden. Recuerden la convención de si lo de arriba es más chico que lo de abajo, doy vuelta y pongo un signo menos, y considerábamos n un número natural. ¿Sí? Entonces habíamos visto que estas funciones siempre eran integrables, y además se cumplían lo siguiente: tenía que evaluar b a la n más 1, o sea, tenía que evaluar esto en x a la n más 1 en el extremo superior, menos x a la n más 1 en el extremo inferior, dividido n más 1. ¿Sí? Nosotros trabajamos siempre con números naturales, pero hay una cuestión importante. Esta ya volveremos en un ratito. ¿Sí? Nosotros hemos trabajado, le vamos a llamar asterisco. Hemos trabajado con numeritos reales, con numeritos naturales, perdón, pero siempre se cumple, además, no lo probaremos ahora, pero lo probaremos, saldrá de rebote más adelante, cuando veamos derivadas incluso, que asterisco también se cumple si en lugar de poner n natural, ponemos en lugar de n, ponemos un alfa real, y hacemos lo siguiente, un alfa real, y hacemos lo siguiente. AB, no me chillen, espérenme un segundito antes de chillar. AB a la alfa. Si uno pusiera, por ejemplo, alfa igual a un medio, o a un tercio, o a menos 15 tercios, a lo que fuera, también se cumple que la integral entre A y B de x a la alfa es la función x a la alfa más 1 evaluada en el extremo superior de la integral, menos la misma función evaluada en el extremo inferior de la integral dividido alfa más 1. Ahora, antes de que me chillen, ahí hay un problema. ¿Qué número real nosotros tenemos que exceptuar ahí donde no vale? O sea, se cumple yo puse para alfa R, pero me falta una restricción todavía. ¿Cuál es esa restricción? Sobre alfa. O sea, lo que estoy diciendo es que lo de antes lo habíamos probado para n natural. Para todo n natural valía la expresión anterior. Bueno, una expresión análoga vale, si en lugar de poner un n natural, pongo un alfa real cualquiera. Tengo que hacer x a la alfa más 1, evaluada en el extremo superior, que me queda b a la alfa más 1, menos evaluada en el extremo inferior, que es a la alfa más 1, dividido alfa más 1. O sea, formalmente es equivalente a lo que tenía acá, ¿no? Pero hay un problemita, que es cuando alfa vale menos 1. Porque cuando alfa vale menos 1, esto de acá vale 0, y esto de acá me queda b a la alfa menos a la 1 menos 1, que es 0. O sea, todo número elevado a la 0, recuerden que es 1. Esto me queda 1, 1 menos 1, que es 0. Esto también me queda 0. O sea, cuando alfa es igual a menos 1, me queda una indeterminación, 0 sobre 0. O sea, que ese caso no está definido, lo tengo que tratar aparte. O sea, que se cumple la expresión anterior para todo alfa real, con la condición de que alfa sea distinto de menos 1. Y el caso alfa igual a menos 1 es el que vamos a estudiar ahora. Bien, ¿qué pasa cuando alfa es igual a 1? Pero antes de hacer eso, cuando alfa igual a menos 1, perdón. O sea, ¿qué pasa? O sea, lo que queremos ver es qué pasa cuando uno hace la integral entre A y B, de cuando uno pone x a la menos 1, es lo mismo que poner 1 sobre x. ¿Qué pasa con esto? Por lo menos para los AB positivos, o sea, por lo menos para cierta región de los A y B. Y eso va a ser tema de la clase de hoy, porque obviamente ahí la formulita anterior no vale. Entonces con eso vamos a tener una forma de calcular siempre la integral de x a cualquier potencia. ¿Sí? Bueno, siempre dentro de los límites válidos. Bueno, lo que quiero decirles es que cuando uno sabe integrar polinomios, cuando uno sabe integrar monomios, sabe integrar polinomios. O sea, es un paso un poquito un paso en donde combinamos información que hemos visto hasta ahora, tiene que ver con la integración de polinomios.
que tiene que ver con esto. Primero, ¿qué es un polinomio? ¿Qué es un polinomio de orden Q, por ejemplo? Un polinomio de orden Q, donde Q es un numerito natural. Un polinomio de orden Q es una función que le vamos a llamar P por polinomio, que está definida sobre todos los reales. Me agarro un numerito real y me da otro numerito real, y que está definida de la siguiente manera. Es una función de la siguiente forma. Es una función de la forma P aplicado a un valor X vamos a usar constantes que les vamos a llamar alfa 0, alfa 1, alfa 2, etc. Son numeritos fijos, constantes. Entonces, alfa 0, un polinomio de la forma alfa 0 más alfa 1 multiplicado por el monomio X, más alfa 2 multiplicado por el monomio X al cuadrado, etc., más un alfa a la Q multiplicada por el monomio X a la Q. Y este polinomio es de orden Q si este numerito, el que corresponde a la potencia X a la Q, si este numerito es distinto de 0. Y todos los que siguen, todas las potencias que siguen son 0. O sea, sobre los anteriores no me importa nada. Sobre alfa 0, alfa 1 y alfa 2 pueden ser 0, etcétera, pueden ser 0 o no. Pero yo necesito que si yo digo que es de orden Q, entonces el coeficiente que corresponde al monomio más grande, que es Q, tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Entonces, es una función de esta forma donde, se me pegó la alfa, donde alfa 0, alfa 1, etcétera, hasta alfa Q son numeritos reales y alfa Q es distinto de 0. Si alfa Q fuese igual a 0, sería un polinomio de orden más chico, si no tengo nada por el otro lado. Ese es un polinomio de orden Q. ¿Sí? Si uno lo puede escribir, obviamente, esto de forma compacta. Observen que acá es como si yo tuviera un 1. Lo vamos a poner en otro color. Y el 1 justamente es un polinomio, el polinomio constante. O sea, es como si el 1 es x a la 0, ¿no? Es como si yo acá tuviera x a la 0, obviamente esto es x a la 1, después viene x a la 2, etc. O sea que uno lo puede escribir de forma compacta, usando la sumatoria. P de x es la sumatoria, le vamos a poner alfa k, x a la potencia k, con k desde 0 hasta q, donde q es el grado del polinomio, alfa q distinto de 0, y esto para todo x en R. Esto es un polinomio, pero observen lo siguiente, es una suma finita, es una combinación lineal, digamos, de monomios, y uno sabe integrar monomios. Por lo tanto, si uno sabe integrar monomios y sabe que la integral de una combinación lineal es la combinación lineal de las integrales, uno sabe integrar polinomios. Entonces, lo que podemos ver entonces, como todos los términos son integrables acá, en esta definición, todos estos términos son integrables, la función P es integrable para cualquier intervalo AB, o sea, se dice que los polinomios son localmente integrables. Entonces, los polinomios son localmente integrables. Recuerden que localmente integrables son funciones que están definidas de R en R. Localmente integrables quiere decir que la integral existe para cualquier intervalo cerrado que uno tome. Son localmente integrables, son funciones localmente integrables, y además, bueno, si uno calculara la integral de A y B, entre A y B de un polinomio como el que escribí recién, de grado Q, uno ahí puede usar linealidad. ¿Sí? La propiedad de linealidad que ustedes conocen, aplicada en este caso a esta combinación que tengo acá. Esta combinación, entonces me va a quedar la integral de todo esto, es la integral de cada sumando. Y cada sumando tiene constantes, alfa 0, alfa 1, alfa 2, que las puedo sacar para afuera porque son constantes. Entonces la integral esta por linealidad me va a quedar alfa 0 por la integral de la función 1, la función constante entre A y B, más alfa 1 por la integral de la función x entre A y B, más, etcétera, más alfa 2, estoy quedando sin espacio, más, sigo escribiendo acá abajo,
más alfa 2 por la integral de x al cuadrado de x entre a y b, etc. Más, hasta el último sumando, que es justamente alfa q por la integral entre a y b, de x a la q de x. Y bueno, el punto importante es que a cada una de estas cosas que aparecen acá, estas integrales, las sabemos calcular, porque justamente tenemos la fórmula para todas estas, calculamos, para todas, ¿no? Calculamos usando la expresión que pusimos más arriba, que yo le llamé asterisco. O sea, calculamos usando esta expresión. Entonces sabemos integrar polinomios. Y los polinomios son las funciones más sencillas, incluyen la función constante, las rectas, las parábolas, las cúbicas, etc. Son las funciones más sencillas que uno tiene. El punto importante de los polinomios, que lo vamos a retomar, bueno, además de la importancia en sí que tienen, porque aparecen en muchísimos problemas prácticos, es que si uno tiene funciones, lo vamos a ver al final del curso, suficientemente regulares, o sea, funciones que no son que pegan saltos bruscos ni nada, sino que son suficientemente curvas suaves, digamos, un paisaje suave. Entonces, esas funciones se pueden aproximar localmente, o sea, en un punto, digamos, en un entorno de un punto, tanto como uno quiera usando polinomios. O sea que básicamente, si uno sabe trabajar con polinomios, sabe trabajar con cualquier función suficientemente regular. Es más, en los métodos numéricos que uno usa, cuando vean estos métodos numéricos, van a ver que las aproximaciones polinomiales son métodos que se usan muchísimo en la práctica. ¿Puede bajar un poco la hoja, profe? Sí, para estimar integrales, ¿no? Entonces, resumiendo, con lo que vimos en la clase pasada, uno sabe integrar polinomios. Y si uno sabe integrar polinomios, como los polinomios pueden aproximar suficientemente bien a cualquier función suave, uno en principio sabe integrar con suficiente grado de precisión y localmente cualquier función suave que se les ocurra. Eso se va a terminar, esa idea que yo les digo así, que ahora suena medio vaga, va a terminar de cerrar bien cuando veamos en la parte final del curso las aproximaciones de Taylor o las aproximaciones, bueno, aproximaciones de funciones básicamente por polinomio. ¿Estamos? Pero bueno, para todo eso falta todo el camino por recorrer que tiene que ver con funciones, con continuidad, con límite, con derivabilidad y con un montón de resultados, con teorema fundamental del cálculo, en fin, en fin. No me quiero adelantar, simplemente estoy tirando ideas que van a terminar de cerrar hacia el final del curso. Les recomiendo les recomiendo esto. Esto les va a ser útil incluso para los parciales o para los prácticos. Está bien que uno tiene que aprender a dibujar funciones a mano, pero uno dibuja 5 o 6 funciones y ya está, digo, ya cuando uno tiene cierta intuición no dan ganas de dibujar una cúbica, porque hay que ver las raíces y esto y aquello. Entonces, nosotros hicimos la siguiente cosa, les permitimos yo estuve en GAL 2, les permitimos usar en los parciales virtuales, en las pruebas virtuales, material online para hacer cálculos, ¿no? Porque, digamos, vivimos en el siglo XXI, hay material online para hacer cálculos, y en particular les recomiendo usar Wolfram. Hay una página, miren, si ustedes la ven, la quiero escribir bien se llama Wolfram Alpha, como se escribe en inglés, que es así, wolframalpha.com. Si ustedes entran ahí, esto fue hecho por Wolfram, un tipo que ha contribuido muchísimo a la matemática simbólica y a otras cuestiones, a implementar algoritmos online. Hay muchas secciones, van a ver cosas que tienen que ver con economía, pero si entran, van a ver cosas que tienen que ver con gráficas de funciones, con álgebra lineal, con cálculo de matrices inversas, con lo que se le dé la gana. Uno tiene que aprender ahí a ver cómo se ponen las cosas, y por ejemplo, si uno quiere hacer una gráfica de una función sencilla, el Wolfram la hace. A modo de ejemplo, yo les digo, bueno, supongamos que yo quisiera integrar, yo tengo el siguiente polinomio. El polinomio x es 2, pongamos, estoy tirando números al voleo, ¿no? Más 5x a la cuarta, más un medio x a la 5. Esto es un polinomio de orden 5. Si el coeficiente más grande, no nulo,
es el que está multiplicando al 5. No aparece el x y no aparece el x al cubo porque esos coeficientes son 0. Bien, entonces, yo no me puedo, yo digo, ¿cómo se graficará esta función? No me importa, porque tiré los números al azar. Yo agarro Wolfram alfa y veo cómo se comporta esa función. Eso es un polinomio grado 5, que es una cosa, qué sé yo, es una cosa por ahí. Pero no importa, digo, porque calcular ceros y calcular ese tipo de cosas en polinomios grandes es sumamente complicado. De hecho, la mayoría de las veces, sacando los polinomios cuadráticos, la mayoría de las veces hay que hacerlas numéricamente. Bueno, cuadráticos, cúbicos y cuárticos. Para el resto ni siquiera existe solución cerrada. Perfecto, me alegro que lo usen en GAL. Me alegro, exacto. Entonces, pero por ejemplo, para un caso concreto, yo no me importa cómo es la gráfica, no me importa cómo es nada, pero yo sé que esa función es integrable. Entonces yo les digo, calcúlenme la integral entre 0 y 1 de ese polinomio. Puse 0 y 1 para que quede lo más sencillo posible. Esa integral entre 0 y 1 es 2 por la integral entre 0 y 1 de la función 1 de x, nunca hay que olvidarla, más 1 por la integral entre 0 y 1 de x al cuadrado, de x, más 5 por la integral entre 0 y 1 de x a la cuarta de x, más un medio, de x a la quinta. Bueno, y ustedes estos ya están aceitados, cómo se calculan estas cosas. Hay que agarrar cada potencia acá adentro, hacer la potencia a la n más 1 dividido n más 1, evaluarla en los extremos y dividir por n más 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les digo, así rápido, que me contesten. ¿Cuánto da esta integral? Bueno, esta es facilísima. ¿Cuánto da esta integral? ¿Cuánto da esta integral? ¿Y cuánto da esta integral? Esta es la integral de 1, entre 1 y 0. Bueno, ahí casi que no hay que hacer ni cuentas, esto es 1. ¿Sí? Porque sería x evaluada en 1 menos x evaluada en 0 dividido 1. O sea, sería 1 menos 0 dividido 1. ¿Esta qué sería? La cuadrática. Esta sería x, esto sería 1 al cubo menos 0 al cubo dividido 3. Bueno, esto es una pavada, esto es un tercio, obviamente. Esta sería 1 a la quinta Profe, menos 0 a la quinta dividido 5. Sí, escucho. la primera no sería 2, porque está multiplicando después No, atrás. no, pues estoy poniendo la integral solamente, ¿eh? Ah, ok, ok. Los valores de la integral. Sí, tenés razón, después va multiplicado por 2. Esto también, esto es un tercio. Esto acá me da un quinto, que después está multiplicado por 5. Y esto acá me da x a la 6 evaluado en 1 y en 0 dividido 6. Esto me da un sexto. ¿Sí? Bueno, claro, hay que multiplicarlo por este numerito, al un sexto, al un quinto multiplicarlo por este, el un tercio queda como está, porque está multiplicado por 1, y el 1 multiplicarlo por 2. Bueno, si ustedes hacen todas esas cuentas, y si no me equivoqué yo, son cuentas tontas, ahí cae 41 sobre 12. Puede ser que me haya equivocado, yo ya hago suma de fracciones y por ahí le erro, como todo docente. ¿Estamos? Entonces, fíjense que ni me hace falta saber cómo es la gráfica ni nada. Técnicamente agarro y pongo la máquina a funcionar y calculo las integrales, como si nada. ¿Sí? De polinomios. Pero lo que queda, como les decía recién, para terminar la parte de integrales, hay una parte que yo obvié que tiene que ver con las integrales de funciones constantes a trozos. Eso está en las notas, es muy sencillo, en las notas de Miquel y en las clases. Pero sí me interesa ver qué pasa con la integral que nos quedó pendiente, la integral de x a alguna potencia, cuando esa potencia es menos 1. O sea, ¿qué pasa con esta integral? Y eso es lo que vamos a ver en el resto de la clase. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, porque es un caso particular, porque ya esa formulita, que la puedo usar siempre, no la puedo usar en este caso porque me da 0 sobre 0. Entonces tenemos que usar otra cosa. Ustedes muchos ya saben qué es lo que va a venir, pero lo que sigue es calcular esa integral. ¿Hasta ahí? ¿Pablo, está bien ahí? Así que en esta hora que nos queda vamos a calcular esa función, pero antes vamos a hacer un repaso por logaritmos, que son cuestiones que ustedes seguramente hayan visto ya en el liceo.
¿sí? Vamos a ver cómo se conecta todo esto con la función logaritmo. Recuerden que para hablar de logaritmo siempre hay que hablar de una base. Bueno, vamos a hacer un repaso ahora en 2 segundos. Lo que viene ahora, el tópico que viene ahora para cerrar integrales, es justamente a lo que voy es lo siguiente. Si bien no lo probamos, porque para probarlo necesitamos, lo vamos a probar en el resto de las clases, sale de rebote cuando uno sabe trabajar con integrales, lo que se cumple, como les decía recién, que uno, por ejemplo, puede calcular x a la menos 2. ¿Hola? ¿Está? Por ejemplo, uno puede calcular x a la menos 2 en una región donde eso esté bien definido, donde no explote, por ejemplo, entre A y B son 2 números positivos, y ahí, bueno, siempre y cuando, me olvidé decirlo, obviamente, eso siempre y cuando no explote la función que tengo ahí, porque si pongo 0 como límite de integración, eso me va a explotar, porque cuando tengo, bueno, 1 sobre 0 a cierta potencia, eso es infinito, se complica. Pero quiero decir, supongamos que yo grafico x a la menos 2, entre A y B, donde A y B son ambos mayores que 0. Lo que yo les decía recién es que la formulita que les di también vale, si bien no la probamos. O sea, esto sería b a la menos 2 más 1, o sea, b a la menos 1, menos a la menos 1, dividido menos 2 más 1, que es menos 1. A eso me refería. ¿Sí? Siempre y cuando estas cosas estén bien definidas. Hay que tener cuidado que el 0 no quede en el medio, porque 1 sobre x, cuando x es 0, eso revienta. Bueno, pero a lo que voy es que esas formulitas las puedo seguir aplicando para cualquier entero, por ejemplo, negativo, es más, para cualquier real, para cualquier... Solo que ahí tengo el problema con menos 1, porque menos 1, cuando yo pongo acá menos 1, acá me queda 0 sobre 0. Entonces lo que queremos ver, para terminar, es esto, integral de la función que es linda esta parte, ya van a ver, integral de la función f de t igual t a la menos 1, que es lo mismo que poner 1 de t, que la vamos a considerar definida, nos vamos a interesar solamente en la rama positiva, o sea, con t mayor que 0. Esto es lo que queremos calcular ahora. ¿Sí? Me voy anticipando. Si uno quiere hacer un dibujito de esa función, con t real, que este dibujito ya lo vimos, creo que hace un par de clases, obviamente 1 sobre 0, en 0 no está definida, por eso una función que es una cosa como esta, que uno hace t, f de t, ahora t le llamo a la variable, en un rato vamos a volver a x para llamarla a otra cosa. Si yo me aproximo por t a 0 con los ceros positivos, digo, por el lado de los positivos, esto crece indefinidamente para el lado para el infinito positivo. Y por otra parte, si yo me voy con t, lo hago crecer indefinidamente, esto se va a 0, se va pegando a 0. ¿Sí? Por otra parte, si yo me fijara en la parte negativa, es como la reflexión, es como una hipérbola, ¿no? Es como si yo la reflejara esta cosa a través del espejo, que es esa recta ahí. Y en 0 no está definida. Bueno, nosotros nos vamos a concentrar solamente en esta parte. En esta partecita acá. Extender los resultados a la otra parte no es nada difícil, pero para que los conceptos queden claros, nos vamos a concentrar a esa región. O sea, vamos a considerar integrales de la función 1 sobre t con a y b estrictamente positivos. ¿Sí? Eso es lo que nos interesa ver en la clase de hoy. Fíjense que si uno quisiera integrar, por ejemplo, entre esto y esto, lo único que hay que usar alguna propiedad de simetría. Esto es totalmente simétrico, o sea, tengo que venirme para el lado positivo y cambiarle el signo al área que uno obtiene. Pero entonces no vamos a restringir solamente en esa región. Recuerden que el 0 no está incluido porque en 0 la función esa no está definida. Me acerco por un lado, me voy a más infinito, y por el lado de los negativos me voy a menos infinito. Entonces, esta es la función más sencilla que hay después de los polinomios, y hay una cosa que es interesante. Vamos a empezar a ver algunas cuestiones. Notar lo siguiente.
¿qué comportamiento tiene la función f en el intervalo 0 infinito? ¿Puede ver? Claro. Exacto, exactamente. Es cambiar x por menos x, hacer la integral del lado de las x positivas y después cambiarle el signo. Decrece. Si entonces la función es estrictamente decreciente, o sea, f es monótonamente decreciente, es monótona decreciente en el intervalo en el que estamos trabajando, que es el intervalo 0 abierto más infinito, por lo tanto es integrable. Eso implica que para cualquier par de numeritos que yo tome ahí, A y B, positivos, existe f de t de t, existe para todos numeritos A y B mayores que 0. O sea, el problema de la existencia ya está resuelto. ¿Sí? Como la integral existe para cualquier intervalo cerrado, uno dice obviamente lo que habíamos definido en la clase pasada, creo la otra, que f es localmente integrable. O sea, de la existencia de la integral ya tenemos certeza de que existe. Está bien, lo que no sabemos es cuánto vale. Y bueno, calcular la integral o ver cómo se puede escribir es el tema de la clase, del resto de la clase. Entonces, vamos a hacer un breve paréntesis, ¿les parece? Y volvemos a los logaritmos por un ratito, antes de meternos a integrar esta función. Esto es un repaso para, creo que en el liceo seguramente lo hayan visto. Yo lo vi hace muchísimos años, imagínense, iba al liceo, no me acuerdo ni en qué año lo vi. Pero vamos a hacer un paréntesis para estudiar lo que se llaman los logaritmos. No estudiar, sino hacer unos pequeños comentarios de qué son los logaritmos. Los logaritmos son una herramienta matemática que fueron introducidas por John Napier. En latín el nombre de Napier es Neper, y van a ver que Neper ya va a aparecer en algún momento, alguna palabra asociada a Neper. Y esto fue hecho en fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. O sea, acá estamos hablando, vamos a ir bastante el tiempo para atrás, siglos XVI, fines del XVI, comienzos del XVII. ¿Sí? Recuerden que estamos en un contexto en donde no había calculadoras, entonces había un problema con calcular numéricamente productos de números grandes. ¿Sí? En general, hacer cuentas era sumamente complicado. Yo les recuerdo que siempre todo se trata de reducir a sumar con los dedos. Lo único que uno sabe hacer es sumar con los dedos. Y bueno, las sumas son sencillas de hacer, pero las multiplicaciones ya se complican. Entonces John Napier introdujo esta herramienta para calcular productos de números grandes, de una manera que ya les comentaré medio por arriba. Primero, para los logaritmos se necesita una base. Pensemos que estamos trabajando en la base decimal, en la base 10, y hacemos un par de observaciones, que ustedes son triviales, son estupideces, ¿no? Vamos a hacer 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, y en general un 10 a la x. 10 a la numerito x. Recuerden ustedes que por definición, justamente para que la función a la x sea continua en 0, se define 10 a la 0, se define como igual a 1. Todo numerito elevado a la 0 es 1, incluso 0 a la 0 es 1. ¿Sí? 10 a la 0 es 1. 10 a la 1, bueno, ustedes saben, es 10. 10 al cuadrado es 10 por 10, que es 100, etc. Y 10 a la x era un numerito que le vamos a llamar i. Entonces, la idea que tuvo Napier, o Neper, es la siguiente. Pensemos que yo me restrinjo acá, si a x lo elevo a cualquier potencia x, si a 10 lo elevo a cualquier potencia x, siempre voy a obtener numeritos positivos, ¿no? Porque, digamos, si uno hace 10 al cubo va a ser positivo, pero de la misma manera si uno hace 10 a la menos 3, 10 a la menos 3 es 1 sobre 10 al cubo, ¿no? Es 0.001.
también es positivo. O sea que todos los numeritos que uno obtiene haciendo 10 a una potencia x son siempre numeritos positivos. O sea que estos números i son siempre numeritos mayores o iguales que 0. Mayores que 0. ¿Sí? Y lo que me interesa ver entonces es lo siguiente. Ustedes me dan un numerito i y yo les hago la pregunta. Bueno, ¿qué x tengo que poner acá para que 10 a la x sea i? Ese x justamente es lo que se llama el logaritmo de i en la base 10. O sea, decir que 10 a la x es igual a i, bueno, y obviamente el x puede tomar valores positivos y negativos. Fíjense que acá yo puse x igual a menos 3. Este numerito está en R, siempre. Y este i, el resultado, siempre es un numerito positivo, ¿no? No puedo obtener numeritos negativos ni 0 haciendo 10 a algún número. Bueno, sí puedo hacer algo arbitrariamente cercano a 0, pero no que valga exactamente 0. Entonces, justamente, la idea es introducir un cambio acá en la manera en que yo voy a representar los números, y yo digo, en lugar, dado un numerito i, me voy a concentrar en un numerito x tal que 10 a la x es igual a i. Ese x es lo que se llama el logaritmo en base 10 de i. ¿Sí? Definición. ¿Estamos? La base 10 tiene que ver con que estoy poniendo 10 elevado a una potencia. Y ese numerito x es, ¿a qué número tengo que elevar 10 para obtener x? Perdón, ¿está? Ustedes me dan i y yo les pregunto. Ustedes me dan i y yo les digo, ¿a qué numerito hay que elevar 10 para que me dé i? Bueno, ese numerito x es el logaritmo en base 10 de i. ¿Sí? Así que con esa notación, por ejemplo, esto que tenemos acá, ¿qué sería? Esto sería el logaritmo en base 10 de 1. El logaritmo en base 10 de 1, que me da 0. Esto sería el logaritmo en base 10 de 10, que me da 1. Esto sería el logaritmo en base 10 de 100, que me va a 2, etc. O sea, si a 10 lo elevo al cuadrado me da 100. Si a 10 lo elevo a la 1 me da 10. Si a 10 lo elevo a la 0 me da 1. Así se leen estas cosas. Entonces, tengan presente lo siguiente. Siempre que acá hay una cuestión que tenemos una base, que yo la puedo cambiar, eso es totalmente arbitrario, ya veremos, pero siempre que yo tengo una base elevada a una potencia 0 me da 1. Entonces, siempre se cumple cuando yo considero el logaritmo en una base cualquiera de 1, me da 0. Eso se va a cumplir siempre. ¿Sí? De la misma manera se va a cumplir que yo hago el logaritmo en una base b de la misma base, me va a dar 1. O sea, logaritmo en cualquier base de 1 me da 0, logaritmo en cualquier base de la propia base me da 1, etc. Y logaritmo en general de un numerito i en la base 10 es aquel numerito x tal que si yo hago 10 a la x me da i. Esto lo han visto, ¿no es cierto?, en el liceo. Esto es el logaritmo en base 10. Logaritmo en base 10. Es un repaso rápido. ¿Pero para qué sirve el logaritmo en base 10? Fíjense lo siguiente. Logaritmo rápido. Dios, ¿vieron que hablo una cosa y escribo lo mismo? Logaritmo en base 10. Dios mío. Así me funciona la cabeza las 24 horas del día. Pienso una cosa, hago otra, escribo otra. En fin, por eso se pasan tantos errores por ahí. Bueno, pero hay una propiedad importante de los logaritmos, que a eso quiero ir, que es la siguiente, que salen de la propia definición. Si yo tengo que 10 al x1 me da i1, o sea, que el logaritmo de i1 en base 10 es x1, y que 10 al x2 me da i2, obviamente si yo multiplico esos dos numeritos, 10 a la x1 por 10, la multiplico de ambos lados, o sea, hago el producto del lado izquierdo, que es esto, y hago el producto del lado derecho, que me da esto. Estoy trabajando siempre con numeritos positivos, los y son siempre positivos, ¿no? Los x pueden ser positivos o negativos. Me queda eso.
Ahora, esta cantidad, 10 a la x1 por 10 a la x2, es lo mismo que 10 a la x1 más x2. Y de ahí saco lo siguiente. De ahí saco que el logaritmo de este producto, en base 10, es x1 más x2. Porque a 10 lo elevo a x1 más x2 y me da i1 por i2. Entonces, eso implica que el logaritmo en base 10 de i1 por i2 es lo que está acá, x1 más x2. Pero acá, x1 es a la potencia a la que tengo que elevar 10 para obtener i1. O sea, x1 es el logaritmo en base 10 de i1 y x2 es el logaritmo en base 10 de i2. Esta propiedad sumamente importante de los logaritmos, que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, es la que me permite hacer justamente cálculo de operaciones de productos complicados. Ya les comentaré al respecto. Bien, y análogamente, si uno hace, por ejemplo, análogamente, si yo hiciera el cociente, si yo dividiera los dos números, 10 a la x1 sobre 10 a la x2, sería igual a i1 sobre i2, pero 10 a la x1 sobre 10 a la x2, 10 a la x2 es, dividir por 10 a la x2 es lo mismo que multiplicar por 10 a la menos x2. O sea, esto es lo mismo que 10 a la x1 menos x2. ¿Qué me implica esto? Que el logaritmo en base 10 de i1 dividido i2 es x1 menos x2, que es justamente el logaritmo en base 10 de x1 menos el logaritmo en base 10 de x2. O sea, esta propiedad es la que yo quería rescatar de los logaritmos. Los logaritmos tienen la propiedad que si yo hago el logaritmo de un producto, me da la suma de los logaritmos respectivos, y si yo hago el logaritmo de un cociente, me da la resta de los logaritmos respectivos. Entonces, a Nepper se le ocurrió hacer una tablita, que es la tabla de logaritmos. Yo no sé si ustedes, bueno, yo que soy viejo ya, yo cuando iba al liceo, había calculadoras. Sí, sí, perdón, sí, tienen razón, sí, 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 gracias. Había calculadoras había calculadoras chiquitas, digamos, uno podía hacer algunas cuentas, incluso teníamos, me acuerdo que yo iba a la escuela primaria y habían salido los relojes con calculadora, así que algunos medios tramposos teníamos el reloj para hacer cálculos en las pruebas, pero no salían los logaritmos, ¿no? En los logaritmos teníamos que ir y usar las tablas de logaritmos. ¿Cómo se usaban las tablas? Bueno, los logaritmos tienen muchas propiedades interesantes, que si uno hace un registro de los logaritmos entre 0 y 10, o sea, estrictamente mayores que 0 y menores que 10, con algún orden con 3 o 4 cifras significativas en los decimales, uno sabe calcular cualquier logaritmo con esas cifras significativas, ¿sí? Pero el punto es el siguiente, que esa era la idea de Nepper. Insisto, es fácil sumar, pero no es tan fácil multiplicar. Entonces la idea de Nepper es hacer una tablita donde acá tenía los números y acá tenía los respectivos logaritmos. ¿Sí? Tablas enormes, ¿no? Son tablas son libritos que tenían como 150 o 200 páginas. El tipo se encargaba de calcularlas a mano, pero esa tabla después permitía hacer un montón de cuentas. Entonces, uno arrancaba con un numerito acá grande, lo voy a poner así, denotar así, y otro numerito acá grande. Supongamos que estos sean numeritos grandes, y yo quiero hacer el producto de esos dos números. Entonces lo que hacía con esa tablita, uno se viene acá y calcula el logaritmo de este número, se viene acá, calcula el logaritmo de este número, lo suma y obtiene otro numerito por acá, y después viene para atrás y se fija cuál es el numerito que viene acá. Ese numerito que vendría aquí sería el producto de esos dos números. ¿Se dan cuenta cómo se hace la operación? Bueno, no vamos a usar tabla de logaritmos, pero eso está esquematizado ahí. Yo agarro un número grande, otro número grande, le tomo el logaritmo, el primer número lo transformo acá, le tomo el logaritmo al segundo número, lo transformo acá. Sumo esos dos logaritmos y estoy acá. O sea que al sumar esos dos logaritmos, estamos en esta etapa. Pero claro, yo lo que quiero ver es cuál es el producto de los dos números. Yo quiero ver cuáles eran los números estos. Entonces, con la tabla de logaritmos me voy para acá atrás
y obtengo el numerito que justamente era el producto de estos dos. Y así se usaban las tablitas de logaritmos. Claro, esto sería el I1, esto sería el I2 y esto sería el I1 por I2. Y lo que Napier ponía acá era el logaritmo de I1 en base 10, logaritmo de I2, y acá lo que se haría era la suma de los logaritmos. Entonces, este número grande tomaba el logaritmo, me quedaba un número chiquito acá, el del 2 tomaba el logaritmo, me quedaba un número ahí, lo sabía sumar, porque es fácil sumar, caía acá, y ahora iba a la tabla, volvía para atrás y veía cuál era el producto correspondiente. Esa idea sumamente ingeniosa, de una operación que me transforma productos en suma, es la que es la idea por la cual Nepper se hizo tan famoso, ¿no? Pero acá hay un punto importante. Acá hay un punto importante. Fíjense que uno puede usar cualquier base. Notemos que yo puedo cambiar la base. Hasta ahora teníamos la base 10, pero acá hay un punto importante. Yo puedo cambiar la base, y de hecho es muy fácil cambiar la base una vez que uno tiene los logaritmos en base 10. Pasar el logaritmo en base 10 a otra base es sumamente sencillo, no lo vamos a ver, pero es sumamente, créanme que es sumamente sencillo. Hay que dividir por un numerito ahí. Profe, pero si querías llegar a hacer el logaritmo de 11, por ejemplo, te morías de tristeza, porque... Ah, bueno, había que hacerlo a mano. Son tablas, o sea, en la antigüedad la gente tenía, imagínense Kepler o toda esa gente que estudiaba las órbitas de los planetas en el siglo justamente, en el siglo XVI, en esa época, tenían que hacer productos y multiplicar y hacer cosas. Los tipos les servían estas tablas, donde ya estaba todo registrado. En lugar de hacer este producto, bueno, había que hacer un trabajo, ahí había que poner a un montón de esclavos a que hicieran cuentas. Calcúlenme esto, háganme la tablita, me la anotan acá. No creo que la haya hecho una persona sola, más que esté desquiciado, pero había tablas en la antigüedad. Tablas que, bueno, como yo les digo, la deben haber hecho los esclavos. Los tipos ponían el gran matemático. Pero bueno, profe, ¿cómo que ¿Eh? esclavo? ¿Eh? ¿Cómo que esclavo, profe? Y se Sí, habrán pagado, supongo. cómo hace un Trabajadores sin sueldo se llama. matemático para poner a esos estudiantes de posgrado a resolver problemas? Una cosa así. Pero les pagan. Bueno, solo que a los estudiantes de posgrado les pagan. Bueno, le habrán pagado a gente para que hiciera las cuentas estas. Digo, había que ponerse a hacer miles y miles y miles de cuentas. No las va a hacer una sola persona. Y cuentas complicadas además. Con esto se podían calcular raíces cuadradas, todo lo que se les ocurra. Es sumamente pasantes, internos. Sí, bueno, no sé si no había látigo de por medio tampoco, ¿no? Bueno, el punto importante es el siguiente. El punto importante es notar que uno puede cambiar a una base B, notar que podemos usar una base distinta, usar otra base, B siempre y cuando sea un número positivo, y que sea distinta de 10, porque hasta ahora yo venía trabajando con los logaritmos en base 10. ¿De dónde viene el hecho de que se le llame base al 10 acá? Porque el 10 es justamente lo que estoy poniendo acá abajo, la base esto es la base y esto es el exponente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo cambio la base? ¿Qué pasa si yo en lugar de poner 10 a la 0 me interesan las potencias de 5, o de 2, o de 7, lo que fuera, o de un B en general? Entonces ahí yo puedo hacer la misma construcción, ¿bien? Puedo hacer lo mismo, puedo poner B a la 0, B a la 1, etcétera, tal como hicimos recién. Y en general puedo poner un B a la X, que eso me va a dar I. El B a la 0 por definición es 1, el B a la 1 por definición es B, pues digo, B a la 1 es B, obviamente, y el B a la 2 es ¿cómo lo escribí antes? Bueno, B a la 2 es B al cuadrado, obviamente, no hay nada que decir. Antes era 100 porque era 10 por 10. Pero todo esto se puede reescribir poniendo en lugar de 10 un numerito B. Y entonces uno habla de los logaritmos en base B. En base B. Y sigue habiendo esclavos, no se crean. Entonces, en base B lo que uno dice es que este numerito es el logaritmo en base B de 1. Entonces uno dice que el logaritmo en base B de 1 es el numerito 0.
Porque si yo elevo b a la 0 me da 1. Fíjense que como antes el logaritmo de 1 es 0. Eso siempre vale para cualquier base, porque cualquier base elevada a la 0 me da 1. Este 1 acá quiere decir que el logaritmo en base b de la propia base es 1. Esa es otra propiedad de la base. Si yo hago el logaritmo en la base b de la propia base me da 1. Eso vale siempre. Bien, y acá esto aquí por definición sería, x sería el logaritmo en la base b de y. El punto importante es que con esta misma construcción yo tendría las mismas propiedades, ¿vale? Exactamente las mismas propiedades, porque las mismas propiedades que antes con respecto a la aditividad del producto. Por lo siguiente, porque es la misma construcción. Si yo hago el logaritmo en base b de, ¿cómo le llamamos? De I1 por I2, uno hace la misma cuenta que hice recién, poniendo b en lugar de 10, y sale que es el logaritmo en base b de I1 más el logaritmo en base b de I2. Y de la misma manera, logaritmo en base b de I1 dividido I2 es logaritmo en base b de I1 menos logaritmo en base b de I2, etc. O sea que en definitiva, hay tantos logaritmos como bases haya. A eso es lo que voy. Bien, hay tantos logaritmos como bases haya. ¿Estamos? Entonces, la importante es que cumplan esta propiedad, que si yo hago el logaritmo de un producto, me dé la suma de los logaritmos, porque eso es lo que me permitía facilitar, hacer cuentas después, ¿no? Entonces, el punto es el siguiente. Vamos a ver que la integral de 1 sobre t es un logaritmo, en el sentido que es una función que cumple justamente esta propiedad de aditividad que tengo puestas acá. Si cumple esta propiedad de aditividad, es un logaritmo. Bueno, en alguna base. ¿En qué base? Quedará en suspenso hasta más adelante. Pero le llamaremos logaritmo neperiano en honor a Neper o logaritmo natural. Y ya veremos cuál es esa base. ¿Sí? A lo que voy, cierro el paréntesis acá. A lo que voy es que la integral que quiero calcular se comporta, ya veremos, como un logaritmo. Ahí está, exactamente. Ahí está cuando uno hace un cambio de base. Uno puede calcular todo. Es una idea muy, muy ingeniosa. Y la base de la idea no es una idea descabellada. Es la idea de construirme una función que me transforme productos en sumas. Ahí está. Es esa. Esa aproximación, ese tipo de logaritmo aparece muchísimo. Cuando uno en física estudia, por ejemplo, la entropía de un sistema compuesto, que un sistema compuesto por dos partes que no interactúan, de un sistema producto es la suma de las entropías de cada parte por separado, etc. Pero bueno, no nos vamos a meter por ahí. Pero sale muchísimo. Si ustedes buscan entropía siglo XX, el logaritmo aparece todo el tiempo. Lo mismo que su función inversa, que es la exponencial. ¿Sí? Fíjense que justamente la operación inversa del logaritmo es la exponenciación. Agarro la b y la elevo a la potencia de x y me da y. Y en particular hay una base que se destaca sobre todas, que es la base E, que este numerito es el número de Euler, que es bueno, es un número irracional, se los escribo por acá si ustedes buscan, que tiene que ver con el logaritmo que les voy a dar un ratito. Ese numerito ahí es cuando uno usa esta base, es un número irracional, tiene un montón de 8 al principio, no sé por qué, parece mi cédula. Este es el número de Euler. Número de Euler. Entonces, el numerito ese de Euler tiene la importancia de que si uno usa ese numerito como base, cosa que no vamos a hacer ahora, sale justamente la función logaritmo que tiene que ver con la integral que estamos viendo ahora. Este es un numerito sigue, ¿no? Este es un numerito irracional. Y por eso de ahí salen la función e a la x, que es justamente la inversa del logaritmo. Esta función e a la x es la inversa del logaritmo natural, del logaritmo en base b, de lo que se llama el logaritmo o logaritmo natural o logaritmo en base e. No me quiero adelantar más. Termina el paréntesis, estas cosas quedarán más claras más adelante.
Pero ahora termina el paréntesis, lo que quiero ver, ¿para qué hice todo esto? Para mostrarles que la función 1 sobre x, cuando uno la integra, se comporta como un logaritmo. ¿Bien? Un logaritmo que le vamos a llamar logaritmo natural o logaritmo neperiano. ¿Y cuál es la base de ese logaritmo? Queda en suspenso hasta más adelante, pero la base es el numerito e ese que les puse recién. El logaritmo es lo que se llama el logaritmo natural. Entonces, veremos que 1 sobre t, la integral de 1 sobre t está relacionada con el logaritmo. ¿Está? Con algún logaritmo. Depende de la base. Entonces, propiedad. Vamos a empezar con algunas propiedades. Y eso va a ser el resto de la media horita que falta. Entonces, volvemos a la tan mentada función 1 sobre x, 1 sobre t, perdón, le vamos a llamar t al argumento. Y nos vamos a restringir, como dijimos, a la parte positiva. Uy, no tiene que tocar el cero esto. Es una cosa así. ¿No? Entonces, hay una propiedad que es muy importante, que es una propiedad de esta función solamente, que no vale en general, vale solamente por esta función, que es la siguiente. Supongamos que yo considero acá un intervalito AB. La integral de esa función en este intervalo me da esa área. Entonces, esto sería, lo que vendría aquí sería f en A, que es 1 sobre A, lo que vendría aquí sería f en B, que es 1 sobre B. Pero ahora entra un concepto importante, que es el concepto de dilatación o contracción. Que eso yo no lo di, pero se los explico ahora. Es bien, bien sencillo. Supongamos que yo ahora, ¿qué significa dilatar un intervalo? Significa multiplicar a todos los números por una misma constante, que es la constante de dilatación. Entonces, pensemos que yo multiplico a A por lambda por A. Tomo un lambda, o sea, acá tengo un A menor que B, y acá tengo, y considero un lambda, un numerito lambda positivo. Entonces, multiplico lambda por A y caigo acá. Esto es lambda por A. Multiplico lambda por B y caeré por acá. Supongamos que ese lambda fuese 10. Lo que yo estoy diciendo es multiplique este extremo y este extremo por 10, va a caer acá adentro, y multiplique todos los numeritos que vienen acá adentro también por 10, con lo cual voy a caer acá adentro. ¿Sí? Entonces, eso me define otra área acá, que es el área que va entre lambda por A y lambda por B. En efecto, a este lambda se le llama coeficiente de dilatación, pero en realidad en rigor es de dilatación si lambda es mayor que 1, porque si lambda es mayor que 1, estoy multiplicando por lambda la longitud del intervalo. Fíjense que este intervalo tiene longitud lambda por B menos A, o sea, es lambda veces el tamaño de este. O sea que si lambda es mayor que 1 es no una contracción, una dilatación. Si lambda es menor que 1 es una contracción, y si lambda es igual a 1 no pasa nada. Bien, me queda el mismo intervalo. Pero entonces, acá yo tengo este extremo del intervalo. ¿Qué vale? ¿Qué vale este extremo que yo tengo ahí? ¿Qué vale la función en ese extremo y qué vale la función en ese extremo? Que acá en ese extremo me queda la función f en lambda por A. Y por definición f es 1 sobre el argumento. O sea que me queda, y 1 sobre A es f en A. O sea que me queda 1 sobre lambda por f en A. Una O sea, pregunta, ¿eh? una consulta. Recién dijiste que es lambda mayor a 1 o mayor a 0, el coeficiente de dilatación. Lo que digo es que lambda es un numerito mayor que 0, se le llama constante de dilatación. Lambda es una constante de dilatación. Pero yo lo que decía es que en rigor esa constante es una dilatación. La dilatación es algo que aumenta de tamaño. Bien, fíjate vos que este intervalo, la longitud de este intervalo es lambda en B menos lambda en A. O sea, la longitud de este intervalo es lambda por B menos A. O sea, esta constante lo que hace es, el intervalo de longitud B menos A, me lo convierte en otro intervalo de longitud lambda por B menos A, que está corrido. ¿Tá? Entonces, fíjate que si lo multiplico por un factor lambda, lo que yo decía es que si lambda es mayor que 1, por ejemplo, si lambda es igual a 2, tengo un intervalo del doble del tamaño. Es una dilatación. Pero si lambda es un medio, por ejemplo, lo que estoy haciendo es una contracción, porque estoy pasando un intervalo B menos A a B menos A sobre 2. Igual se le llama constante de dilatación, no pasa nada.
y cuando lambda es igual a 1 me queda la misma longitud, el mismo intervalo. Lo que tiene de importante esto es que si lambda se dilata, si lambda se dilata, por ejemplo, como en este dibujo que yo les hice recién, si lambda es un dilatador, o sea, el intervalo se dilata, el valor de la función se contrae, porque fíjense que en este extremo vale FA dividido lambda. Es decir, que si a este intervalo lo multipliqué por 10, el valor de la función acá lo dividí por 10, y análogamente el valor de la función acá queda dividido por 10. Si uno hace la misma cuentita que hice recién, el valor de la función acá, que es f en lambda por b, es f en b sobre lambda. O sea, por un lado, si extiendo el intervalo, contraigo el valor de la función. Y si contraigo el intervalo, aumento el valor de la función. Entonces tengo un balance entre esas dos cosas. Un balance que tiene que ver entre un juego de contracción o dilatación horizontal y una respectiva dilatación o contracción vertical. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Entonces, si lambda, como decía recién, si lambda fuese 10, yo el intervalo lo estoy multiplicando por 10. Pero a su vez el valor de la función en esa región se ve dividido por 10. Y de la misma manera, si lambda fuese un medio, yo el intervalo lo contraigo por 2, pero al mismo tiempo el valor de la función lo multiplico por 2. ¿Se entiende? Gabriela, es esto que está puesto acá. Si yo agarro, vamos a poner color negro, si yo agarro A, B, ese intervalo, y lo multiplico por 10, acá me va a quedar 10 por A, y acá me va a quedar 10 por B. Y acá me va a quedar un intervalo que va a ser 10 veces más grande que el intervalo original. Pero por otro lado, como me corrí hacia la derecha, la función se achicó. ¿Y cuánto se achicó la función? Bueno, en este extremo, la función se achicó 10 veces porque la estoy dividiendo por lambda. Y en este extremo, la función se achicó 10 veces porque la estoy dividiendo por lambda. Y en todos estos valores intermedios, la función se achicó 10 veces. O sea que tengo que aumentar el intervalo, un factor 10, pero aplasté la función un factor 10. Y lo que es importante es que se mantiene la integral. Exactamente. ¿Sí? La integral de esto acá coincide con la integral de esto acá. Y esa es la propiedad que yo les quería demostrar, porque hasta ahora me la pasé haciendo dibujitos, pero no les anuncié cuál es la propiedad. La propiedad es que si uno integra entre A y B la función que estamos estudiando, esto me da lo mismo que si yo la integro entre lambda A y lambda B, la misma función. Es una propiedad mágica y sumamente importante que tiene esta función, y no otra. Esta función es una propiedad de la función 1 sobre t, no es una propiedad de cualquier función, es una propiedad específica de esta función. Esa es la propiedad. Claro, hay que probarla. Y la prueba es llevar a expresiones matemáticas lo que les acabo de contar ahora, que si extiendo el intervalo se contrae la función, si contraigo el intervalo se aumenta la función, y el área queda igual. Pasa con cualquier lambda, exacto, pero el lambda está fijo. El lambda está fijo. ¿Bien? Ah, hicieron el mismo ejemplo, está, pero yo lo voy a hacer de otra manera, lo voy a hacer por la fuerza bruta. Lo voy a hacer yendo a las sumas inferiores y a las sumas superiores. Bien, entonces, ojo, no usen siempre esta función, esta propiedad, esta propiedad vale solamente para la función 1 sobre t. Entonces, demostración, ya la vamos a hacer en un ratito, por eso van a ver qué importante que es esta expresión. Trabajamos con sumas superiores e inferiores, a la fuerza bruta. Superior, o sea, usamos el método de Riemann. E inferiores. Método de Riemann para probar esa igualdad. Entonces, hay un punto importante. Lambda tiene que ser mayor que 0, sí. Hay un punto importante que es que si ustedes me dan una partición en el intervalo original, a cada partición P en el intervalo AB le corresponde una partición que le vamos a llamar P tilde o P gnocchi en el intervalo dilatado, en el lambda A, lambda B.
Y eso es bien intuitivo, ¿no? Porque fíjense, si ustedes me dan una partición, P del intervalo AB, ¿no? Que tenga elementos A0, A1, ordenados de menor a mayor, hasta la N. Esta es una partición contenida en AB. Bien, recuerden que para que esto sea una partición, tiene que arrancar en A, tiene que terminar en B, y tiene que tener numeritos ahí ordenados de menor a mayor. Entonces, ¿cómo me construyo yo una partición en el intervalo dilatado? Bueno, fíjense, si a lo multiplico por lambda, tengo este extremo del intervalo. Si a b lo multiplico por lambda, tengo este extremo del intervalo. Y si a los elementos intermedios de la partición los multiplico por lambda, tendré elementos de la partición acá, metidos ahí adentro. ¿Sí? Entonces todo lo que tengo que hacer es agarrar los elementos de la partición y multiplicarlos a cada uno de ellos por lambda. Y con eso tengo una partición P tilde, cuyos elementos son lambda por A0, multiplico todo por el numerito por lambda. Lambda por A0, lambda por A1, hasta lambda por AN, y esto va a ser una partición en el intervalo lambda A, lambda B. Y en efecto, esta partición, el primer elemento de la partición es lambda por A, porque A0 vale A. El último elemento de la partición es lambda por B, porque AN vale B. Y los otros son los elementos que obtengo multiplicando cada uno de los elementos de la partición aquí por lambda. Y recíprocamente, yo puedo ir de un lado para otro. Me dan una partición acá, yo divido por lambda y obtengo una partición acá. Es decir, que a cada partición en AB le corresponde una única partición en el intervalo dilatado, con esta construcción. Tengo una correspondencia 1 a 1 entre particiones de un lado y del otro. Y ahora vamos a ver que se cumple. A las particiones que yo use, a las cuentas que yo haga, cuando yo calcule sumas inferiores o sumas superiores en este intervalo, les voy a llamar S tilde, recordando que estoy haciendo las cuentas en el intervalo dilatado, no en el intervalo original, y cuando yo haga las sumas inferiores y superiores acá, le voy a llamar S. Y voy a ver que hay una relación entre S y S tilde muy, muy sencilla. Bien. Fíjense, por ejemplo. Fíjense, vamos a calcular la suma inferior. Ya falta poquito, falta poquito para terminar la clase. Ya va a aparecer el logaritmo. Sale de rebote esta propiedad que tengo acá. Entonces, veamos. Por ejemplo, si yo hago la suma inferior en el intervalo dilatado, por eso le puse el tilde, de la función f con la partición en el intervalo dilatado, que es p tilde, esto por definición es la suma inferior. Esto es la suma de i desde 0 hasta n, menos 1. Las longitudes de los intervalitos consecutivos, recuerden que ahora los elementos de la partición son lambda por AI, o sea, acá va a ser lambda por AI más 1, menos lambda por AI, lambda positivo, o sea que se ordena en ese orden. Y después, ¿qué me falta acá? Me falta multiplicar por el ínfimo de la función en ese intervalo, porque estoy considerando la suma inferior. ¿Y cuál es el ínfimo de esa función si es una función decreciente? ¿Dónde se alcanza el ínfimo? Se alcanza en un extremo. ¿En qué extremo se alcanza el ínfimo? Acá, en el extremo más grande, porque es una función decreciente. Entonces ahí va multiplicado por el valor, por el ínfimo local, que es 1 sobre lambda AI más 1. ¿Estamos? Ojo, no es AI más 1, es lambda por AI más 1, porque estoy trabajando en el intervalo dilatado. Ojo. Pero el punto importante es que, fíjense, aparece, oh milagro, por eso es una propiedad importante de esta función, aparece lambda acá arriba, multiplicando acá y dividiendo acá. O sea que el lambda desaparece. Lambda. Está bien, ¿está? Entonces los lambda desaparecen. O sea que esto acá, yo lo puedo escribir como la sumatoria i desde 0 hasta n menos 1 de AI más 1 menos AI dividido 1 sobre AI más 1. Y ahí no tengo lambdas. Pero fíjense que eso que tengo acá, ¿qué es? Es, volviendo a la partición original,
a la del intervalo AB, estos son las bases de los segmentitos, y esta es la función evaluada en el extremo superior, que es el ínfimo. O sea que esto acá no es otra cosa que el ínfimo, pero ahora en la partición original, de F en P, donde P es la partición que corresponde a P tilde. ¿Sí? Yo les dije que había una correspondencia 1 a 1 entre particiones de P y P tilde. Agarro una partición de P, la multiplico por lambda y tengo una partición en P tilde. Agarro una partición en P tilde, la divido por lambda y tengo una partición en P. Y fíjense, si a los elementos de P yo les llamo así, y a los de P tilde yo les llamo así, lo que me queda acá justamente es la suma inferior de la función F en el intervalo original AB. Se fueron los lambda porque acá está multiplicando. Acá es lambda por ahí más 1, acá es lambda por ahí más 1, acá es lambda por ahí. Si saco lambda factor común, me queda un lambda arriba y un lambda abajo. Exactamente lo que dice Gabriel. Me queda un lambda factor común arriba y un lambda factor común abajo. Se simplifican. ¿Estamos? Y obviamente, si uno hace lo mismo, pero con las sumas superiores, el tercer lambda, ¿qué tercer lambda? No, el tercer lambda sale, este lambda sale porque es el ínfimo. Acordate cómo se hace la integral de Riemann. Tengo los intervalitos y tengo que evaluar el ínfimo de la función en este intervalito. Pero ¿cuál es el ínfimo de la función en ese intervalito? Como es una función decreciente, es la función evaluada en el extremo más grande, o sea, en esto. ¿Cuál es la función evaluada? Esto acá es f evaluada en lambda por ahí más 1. La función evaluada en el extremo donde toma el menor valor. De ahí sale el lambda, porque por definición f de un argumento es 1 sobre el argumento. Bueno, y análogamente, si uno ve la suma superior en el intervalo modificado, uno tiene que hacer las mismas cuentitas. Los intervalos que vienen acá son los mismos. Solo que acá uno tiene que poner los supremos locales en vez de los ínfimos locales. Y si es una función decreciente, el supremo local se alcanza en el valor más chico, o sea, en lambda por ahí. Ahí me queda 1 sobre lambda ahí. Y esto no es otra cosa que la propia función, como les puse ahí, evaluada en lambda por ahí. Porque yo sé que en el extremo más chiquito es donde alcanza el valor máximo, el supremo. ¿Sí? Y bueno, y como recién se simplifican los lambdas, este lambda lo saco como factor común, este lo saco como factor común, se simplifican, y lo que me queda es exactamente el mismo razonamiento que antes. Lo que me queda es la sumatoria ahí desde 0 hasta n-1, ahí más 1 menos ahí, por 1 sobre ahí, que justamente no es otra cosa que la suma superior, ahora, de la función f en el intervalo original usando la partición P. ¿Sí? Porque acá ya no aparecen más los lambda. Es exactamente lo mismo. En definitiva, hay una correspondencia 1 a 1 entre sumas superiores y sumas inferiores. Me dan una partición, transformo la partición y tengo una correspondencia 1 a 1 entre sumas inferiores y sumas superiores. A lo que voy es que si uno piensa un poquito esto, uno tiene en los números reales, tiene por acá las sumas, el conjunto de sumas inferiores, un conjunto que estará por acá. El punto es que para cada suma inferior, en el intervalo dilatado, corresponde la misma suma inferior en el intervalo sin dilatar. O sea, acá tengo una correspondencia 1 a 1 entre estas dos cosas. Y lo mismo acá, si uno considera las sumas superiores, que están por acá, para cada suma superior en este intervalo, en el intervalo dilatado, tengo la correspondiente suma superior en el intervalo original. Y es una correspondencia 1 a 1. 1 a 1. Entonces tengo, por cada una de ellas tengo una correspondiente a la dilatada y a la sin dilatar. Por lo tanto es obvio que si uno considera el ínfimo, acá por ejemplo la integral inferior y la integral superior, es obvio que si uno considera el ínfimo de todos los numeritos de la forma que los calculé con el tilde, eso me da lo mismo que el ínfimo de todos los numeritos que calculé sin el tilde, porque hay una correspondencia 1 a 1 entre cada uno de ellos. Y acá lo mismo,
la integral superior que corresponde al intervalo dilatado coincide con la integral superior que coincide al intervalo sin dilatar. Porque de nuevo, porque hay una correspondencia 1 a 1 entre números, entre estos numeritos, el dilatado y el sin dilatar. Hasta n-1 es, porque cuando uno pone n en la suma superior, acá hay un n más 1, acordate. Acá hay un i más 1, digo, entonces tengo que poner n-1. Bien, entonces, como conclusión, por ser f integrable, sabemos que f es integrable, por ser f integrable, sabemos que esta cosa de arriba, la integral en el intervalo dilatado, la integral inferior y la integral superior coinciden, y las integrales en el intervalo sin dilatar también coinciden. ¿Sí? Porque f es integrable. O sea que y además son iguales entre ellas. Tengo acá igualdades para todos lados. Igualdad acá, entre inferior y superior de sin dilatar, igualdad acá entre inferior y superior del intervalo dilatado, e igualdad acá, porque la función es integrable. Perdón, por ese argumento de que para cada partición, para cada suma inferior en el dilatado tenía la correspondiente suma inferior en el sin dilatar, y acá lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿con qué terminamos? ¿Qué me implica todo esto? Me implica, en resumen, que la integral inferior de f es igual a la integral superior de f, y es la integral entre a y b de 1 sobre t de t, y eso es igual que la integral inferior, que la integral interior de f en el intervalo dilatado. Esto es igual que la integral superior de f en el intervalo dilatado. Estas dos cosas son iguales, y a su vez son iguales a la integral en el intervalo dilatado, que es esto. O sea que integrar en el intervalo dilatado y en el intervalo sin dilatar me da exactamente lo mismo. Esa era la propiedad. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, con esa propiedad vamos a ver que la integral se comporta como un logaritmo. Y para eso vamos a dar una definición. Y vamos terminando. Quedan 10 minutos. En 10 minutos terminamos. ¿Sí? Paren que falta la parte linda ahora. Terminar de cerrar todo. Entonces, para terminar de cerrar todo, no se me vayan que falta la parte linda. Vamos a definimos ahora una nueva función que le vamos a llamar logaritmo, o logaritmo natural, o logaritmo neperiano, que justamente se comporta como un logaritmo, por eso tiene sentido la definición. La función logaritmo a secas, se suele usar logaritmo a secas para, entendiendo que es el logaritmo en la base neperiana, que eso ya no lo vimos, pero lo vamos a ver. Logaritmo o logaritmo natural o logaritmo neperiano, en honor a Neper, que no conocía las integrales, dicho sea de paso. Así que esto es un homenaje, un homenaje que se le hace a Neper. A la siguiente función. La función logaritmo es la función que la vamos a llamar a secas log. Aunque en algunos, al logaritmo natural a veces se le suele llamar ln, así, se le suele llamar ln al natural, pero no importa, le vamos a llamar log, a menos que digamos lo contrario, siempre es el logaritmo que estamos definiendo ahora. Es una función que está definida de 0 a infinito, a más infinito, y agarro un numerito entre 0 e infinito y me da su logaritmo, que el logaritmo es un número real, el logaritmo sí puede ser positivo o negativo, o 0, definida por el logaritmo de x es la integral entre 1 y x, y ya vamos a ver por qué elegimos 1, de 1 sobre t de t. Para todo x
en el intervalo 0 más infinito. Esto lo tomamos como definición del logaritmo de x, justamente es la integral entre 1 y x de 1 de t, y justamente le llamamos logaritmo porque tiene las propiedades de un logaritmo. Ahora, para hacer cuentas, hay que saber en qué base está hecho ese logaritmo. Y bueno, la base justamente es la base neperiana, pero eso lo veremos más adelante. Por ahora, quédense con la idea de que esto se comporta como un logaritmo y que es el logaritmo neperiano. El logaritmo de la base neperiana. ¿Sí? Entonces, ¿por qué arranco en 1? Fíjense. Tenemos que probar eso. Notar Me faltó el para todo, profe. Sí, eso está puesto acá. O para todo. Esto quiere decir x en cualquier. Sí, pongámoslo así, para todo x. Gracias. Se sobreentiende cuando uno pone x en el intervalo 0 más infinito, que es un x arbitrario, que está entre 0 y más infinito. Pero está bien, mejor poner para todo para que no quede duda. Entonces, notar que puede ser, como yo les decía, puede ser el exponente. ¿Se acuerdan que yo les decía que el exponente puede ser positivo? Perdón, el logaritmo podría ser positivo, negativo o 0. ¿Sí? Pero acá el punto importante es que x, como x siempre está entre 0 e infinito, x puede ser mayor que 1, x puede ser igual a 1, en los valores en que estoy evaluando el logaritmo, o x puede ser menor que 1. Y no importa el orden si es menor que 1, porque si es menor que 1, doy vuelta a la integral para que me quede un intervalo bien definido y chanto un signo menos. Entonces, a manera de observación, el logaritmo de x, yo lo puedo escribir, si soy riguroso con el orden, 1 sobre x, 1 sobre t de t, que este numerito es mayor que 0. Si x es mayor que 1, estoy poniendo el elemento más grande, mayor en los extremos de la integral arriba. Cuando x vale 1, ¿qué vale esto? Si x vale 1. Me queda la integral entre 1 y 1 de 1 de t de t, o sea, me queda la integral en un punto. Y ya vimos que la integral en un punto es 0 siempre, porque eso es una convención, pero es una convención natural, porque estoy integrando una región que no tiene base. ¿Sí? Y análogamente, si x es menor que 1, el logaritmo es, bueno, ahí tengo que dar vuelta a la cosa. Me queda, invierto el orden, x1 justamente para que lo más chico me quede abajo y lo más grande me quede arriba, estoy poniendo x menor que 1, me olvidé poner x acá, ¿no? Y me queda 1 de t de t. Entonces, como el 1 de t siempre es positivo, en el primer caso esto me queda positivo, la integral esta me queda positiva, con un signo menos me queda negativo. O sea que el logaritmo siempre vale, toma valores positivos si x es mayor que 1, toma el valor 0 cuando x igual a 1, y si x es menor que 1, toma valores negativos. Y si uno hace una cuenta ahí, con algún cuidado, se puede ver, yo no lo voy a hacer porque ya estamos todos medios cansados, se prueba que es creciente, logaritmo de x es monótonamente creciente, es estrictamente creciente. Le voy a poner así, una notación que a mí me gusta usar para funciones es esto. Un puntito. Eso es una función. Lo otro es el logaritmo valorado en un punto. Esto es el logaritmo donde, como función, yo le meto ahí el argumento que se me dé la gana. Se prueba que el logaritmo es estrictamente creciente. No es nada difícil la demostración. Fíjense, si eso se ve gráficamente. Si yo arranco el logaritmo, lo estoy definiendo como la integral entre 1 y x. Bien, entonces, si yo arranco acá en 1, en la gráfica, si yo arranco en 1, bueno, la vamos a hacer de nuevo. Si yo la gráfica esa que hice recién, esa, ¿no? T, f de t igual a 1 sobre t. Yo estoy arrancando en 1 y a partir de ahí considero el área hasta x, con el cuidado de que si x es menor que 1 tengo que cambiar el signo, ¿no? Porque estoy recorriendo en el sentido opuesto y los intervalos se me dan vueltas los intervalos de la partición y me da un signo menos. Entonces fíjense que si x yo lo voy aumentando, si en lugar de x tomo un y que esté por acá, el área aumenta, en un caso me da hasta acá y en el otro caso me da hasta acá. Eso está claro.
¿sí? Lo que también se verifica es que es en el otro caso, eso háganlo ustedes como ejercicio. Logaritmo de y es mayor que logaritmo de x si x es menor que y a su vez es mayor que 0. ¿Sí? Fíjense, ¿cómo andamos de tiempo? Son las 7 ya. No, esto se lo dejo como ejercicio, es una tontera. ¿Tá? Es una tontera. Escriban las cosas bien, demostración, ejercicio. Está hecho en las notas de hecho está en la nota, hecho en las notas de Miquel. Es una pavada, una línea. Pero lo que quiero ir a las propiedades fundamentales del logaritmo. Quiero ver que efectivamente es un logaritmo y con eso terminamos la clase. Propiedad fundamental del logaritmo. ¿Qué es lo que estábamos intentando hacer? Lo que estábamos intentando hacer es ver cómo se comporta esta función. La función logaritmo, esta, por empezar, es una función, como vemos acá, que puede tomar valores positivos, negativos o cero, dependiendo de que x sea mayor que 1, igual a 1 o menor que 1. Pero lo que sí es cierto es que siempre es una función estrictamente creciente. El logaritmo. Acá yo no dibujé el logaritmo, dibujé 1 sobre t. Si yo voy a graficar el logaritmo, gracias por avisarme porque ya estaba, eso me lo había salteado. Si yo voy a graficar el logaritmo, ¿por qué no se borra esta porquería? Si yo voy a graficar el logaritmo que está, o sea, ahora ponemos x y acá pongo logaritmo de x, lo que estaba acá graficando era la función f de t, 1 de t, cuya integral me da el logaritmo. Entonces, el hecho que la integral logaritmo, o sea, la integral entre 1 y x, el logaritmo de x, se puede ver gráficamente que es creciente, porque si yo tomo x menor que y, obviamente el área esta es menor que el área total hasta acá. Pero también vale si yo tomo x ahí, uno negativo y otro positivo, etc. Perdón, uno mayor que 1 y otro menor que 1, etc. Es usar propiedades de la ejercicio, usar esto, usar usar que si uno hace el logaritmo de y menos el logaritmo, calcular esto, calcular el logaritmo de y menos el logaritmo de x. Si no le sale, lo vemos la clase que viene. Con la definición, calcularlos con la definición. Y ver que se puede acotar de manera muy sencilla. ¿Sí? Pero yo lo que quiero decir es que si uno grafica el logaritmo, es una función que cuando x vale 1 pasa por 1, cuando x es negativo es menor que 1 es negativo, cuando x es mayor que 1 es positivo, y además es una función que hace una cosa por el estilo. Se va para allá, se va al infinito. Cuando yo me voy con x a más infinito, se va a más infinito, y cuando yo me voy con x a 0, esto se va para allá, se va a menos infinito. Y en 1 vale 1. Bien. Ese es el comportamiento que tiene la función. Es una función suave, es una función derivable, continua, ya lo veremos. Pero lo que quiero ver ahora es que se cumplen las propiedades del logaritmo para terminar la clase. Propiedad fundamental del logaritmo. Es un renglón lo que me falta. Bueno, 3 renglones. Para todo x e y mayores que 0, se cumplen los siguientes resultados. Logaritmo, así como está definido, de un producto de x por y, es el logaritmo de x más logaritmo de y, o sea, es un logaritmo efectivamente. 2, el logaritmo de x sobre y es logaritmo de x menos logaritmo de y. Y 3, que es una propiedad de un caso particular del anterior. Si uno hace logaritmo de 1 sobre x, es menos logaritmo de x. Porque acá uno puede poner logaritmo de 1 menos logaritmo de x, pero logaritmo de 1 es 0, por lo tanto me queda menos logaritmo de x. O sea, esto es una propiedad, este es un caso particular de ese. Bueno, ¿y cómo se prueban todas estas cosas? Es muy sencillo. O sea, lo que estamos diciendo es que logaritmo de x se comporta como la función logaritmo de x se comporta como
es efectivamente como un logaritmo, como lo comentamos recién, y lo que es un logaritmo, ¿en qué base? Esa es la pregunta. ¿En qué base? Es una función logarítmica, pero ¿en qué base? Bueno, lo que vemos para ver la base, tenemos que ver en qué punto. ¿Se acuerdan que si yo hago el logaritmo en base 10 de 10 me da 1? El logaritmo en base b de b me da 1. Bueno, si este logaritmo es una base e, ¿en qué punto se cumple que logaritmo de e es igual a 1? O sea, lo que yo quiero ver es en qué punto se cumple que el valor de la función es 1. Y ese punto es el número e, que es el número de Euler. O sea, justamente lo que estamos viendo es el logaritmo en neperiano, el logaritmo en la base de Euler. ¿Y cómo se prueba esto? 2 renglones. Demostración. Les hago uno y les dejo 2, que es igualmente análoga, y la 3, que es una consecuencia de 2. Demostración. Miren qué lindo. Logaritmo de x por y. Por definición es la integral entre 1 y x por y. Recordemos que x y y son números positivos, de 1 sobre t de t. Y esto es igual, lo vamos a escribir así, es igual, usando la aditividad de la integral, usamos aditividad, respecto al intervalo. Esto es igual a la integral entre 1 y x, de 1t de t, más la integral entre x y x por y, de 1 en t de t. ¿Estamos hasta ahí? Ya terminamos, un segundito. Ya terminamos. Entonces me queda eso, usamos aditividad con respecto al intervalo. Si queremos ir de 1 hasta x por y, vamos de 1 hasta x, después de x hasta x por y. No me importa qué relación haya entre x por y 1, porque eso vale en general. Y ahora fíjense una cosita. X e y son numeritos positivos, ¿no? Fíjense lo que pasa acá. ¿Qué pasa si acá este x yo lo veo en realidad como un x multiplicado por 1? ¿Por qué lo veo como un x multiplicado por 1? Porque el x de este lado está jugando el papel de un lambda, de un factor de dilatación. Fíjense que tengo un x fijo positivo ahí y un x fijo positivo ahí. Está jugando el papel de un factor de dilatación. O sea que esto me queda lo mismo. El primer sumando lo dejo como está, 1 sobre x, 1 sobre t de t. Y el segundo sumando, voy a usar la propiedad de dilatación, donde ahora el coeficiente de dilatación es x. ¿Sí? Esto es lo que antes le habíamos llamado coeficiente de dilatación lambda. Esto era lo que antes le habíamos llamado intervalo A. Esto era lo que le habíamos llamado B antes. Y lo que teníamos en el lema es que si yo ponía acá, en el lema que le vimos recién, que si yo ponía la integral de 1 sobre 3 entre A y B, me daba lo mismo que la integral de 1 sobre t entre lambda por A y lambda por B. Bueno, ahora lambda es x, que está fijo. A es 1 y B es y. Por lo tanto, la integral que estoy poniendo recién, me queda la integral entre 1 e y. O sea, todo eso que escribí recién, no es otra cosa. Perdón, acá era un igual, pero en realidad es un más, que la integral entre 1 e y de 1 sobre t de t. ¿Se dan cuenta? Porque justamente acá el factor x es lo que está jugando el papel de dilatador lambda. A es lo que está jugando el papel de 1, e y es lo que está jugando el papel de b. Entonces, puedo sacar lambda. Eso es lo que habíamos visto en el lema. No me acuerdo si le habíamos llamado lema, propiedad o qué. Perdón que voy tan rápido. Esto es por propiedad, por esta propiedad. Por propiedad de estrella colorada. Por propiedad estrella colorada. Y me falta el último paso. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Por definición, esto es el logaritmo de x. Justamente es la integral entre 1 y x de 1t de t. Y esto, por definición, es el logaritmo de y. Es la integral entre 1 y 1 de t de t. O sea, la propiedad que vimos, sacamos la propiedad del logaritmo, de que logaritmo de x por y es logaritmo de x más logaritmo de y.
O sea, resumiendo, la integral de la función 1 sobre t, que era un caso particularmente problemático, es el logaritmo. O sea, el logaritmo en ese sentido. Si yo integro entre 1 y x, me da el logaritmo de x. Bueno, ¿qué pasa para terminar? Si yo quiero calcular la integral entre a y b de 1 sobre t de t. ¿Cómo harían eso? Y terminamos. El logaritmo a veces se escribe logaritmo natural, nosotros lo escribimos logaritmo. ¿Qué pasa? Háganme esto, háganme el favor de escribir esto. ¿Qué pasaría ahí? Esto yo le puedo chantar bien, perfecto, pero ¿por qué? Porque por aditividad respecto al intervalo, esto lo puedo escribir así, como desde a hasta 1 sobre t de t, más la integral desde 1 hasta b de 1 sobre t de t. ¿Sí? A la primera la doy vuelta. Esto es menos la integral entre 1 y a de 1 sobre t de t, y a la segunda la dejo como está, más 1 en b, 1 sobre t de t. Y el punto notable es que, por definición, esta partecita es logaritmo de b, esta partecita es logaritmo de a, y en definitiva me queda que la integral entre a y b de 1 sobre t de t no es otra cosa que el logaritmo de b, el logaritmo evalúa en el extremo superior, menos, porque aquí tengo un menos, el logaritmo evalúa en el extremo inferior. Y eso termina de cerrar la clase de hoy. O sea que sabemos integrar cualquier potencia, bueno, sí, sabemos integrar cualquier potencia que se nos ocurra, en la zona en que es integrable. ¿Estamos? Perdón que me pasé un poquito la hora, pero quedó redondita la clase, me parece. Ya arrancamos con límites, cambiamos de tema, nos olvidamos de integrales, hasta próximo aviso, pero volveremos a integrales con otro enfoque, que nos va a permitir hacer un montonazo de cuentas extras, y así seguiremos hasta el final del curso. Y probar un montón de resultados importantes. ¿Estamos? ¿Puedes subir, Vaya, pero déjenme sacar ¿puedes una subir un toque? Sí, Sí, sí. eso. Bueno, gracias. Impecable, me trajo el trote en los últimos minutos. Pues, nos vemos que tengo una cita con las tostadas. Bueno, vamos nomás. Entonces, ¿sabemos la base o no? Sabemos, es E, pero no la probamos. Es la base E. Tómenla como que es la base E, pero no la probamos. O sea, sabemos de mentira. Sí, ¿hasta dónde querés que suba? ¿Quién me dijo recién? Si podía subir. Yo en la parte de las propiedades del logaritmo. Sí, para un poquito. Acá, ¿Más arriba? Ahí, ahí. gracias. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta que también va por la parte del práctico, pero porque lo dijo acá en clase? Sí, Viste que dijiste que había que demostrar que la función del logaritmo era creciente. Y sí. es un ejercicio que te pide en el práctico. Yo te quería consultar cómo fue que vos, tipo, lo explicaste acá, porque lo entendí apenas. No, Y es que no lo quería quedarme expliqué. segura. Es que no lo expliqué, no hice la cuenta que era creciente. La hago Entonces, ahora ¿cuál si fue quieren. ¿Eh? Son dos renglones. Les expliqué la idea, que si x es Por mayor eso. que y, aumenta el área. Si x es mayor que y y mayor que 1, aumenta el área y por lo tanto aumenta el logaritmo, porque el logaritmo es el área. Pero hay que ver qué pasa cuando x y y son menores que 1. Pero lo hacemos ahora, así ya No le queda. molestaría, porque me estaría ayudando un No me montón. molesta en absoluto. Me gusta Ahí va, esa gracias. John Long Pino, me gusta esa idea. Ignoramos el porqué, es suficiente para mí. Bueno, muy bien. Eso es un tweet. Bueno, Profe, lo que me decían recién, los que se quieran ir se pueden ir, y los que no, lo hacemos en 2 segundos. Demostración de que el logaritmo es creciente. Profe, Sí, no vi la última parte que copió porque subió mucho. Eso, la última. Ahí. bien. Gracias. De nada. Entonces, demostración de que el logaritmo de x es creciente.
log. Lo vamos a escribir en letra cursiva. Es así, mira, consideremos 0 menor que x menor que y. Siempre los numeritos, siempre el logaritmo está definido para argumentos positivos. O sea, los dos tienen que ser positivos, pero consideremos que x es menor que y. Lo que yo quiero ver es que el logaritmo de x es menor que el logaritmo de y. Entonces, cumple lo siguiente. Si yo hago logaritmo de y menos, me gusta poner aunque no sea necesario poner paréntesis, menos logaritmo de x, si yo hago esa cuenta, me da, por definición de logaritmo de y es la integral entre 1 de y de 1 sobre t de t. Y logaritmo de x es por definición la integral entre 1 de x de 1 sobre t de t. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? ¿Quién era que me estaba preguntando? Sí, yo, Sofía, sí, estamos. Sofía, ¿estamos? Bueno, ¿y ahora qué podemos hacer con este menos que está ahí molestando? Este menos que está ahí molestando, esto lo podemos escribir así. Acordate que siempre cuando tengo un... Solamente lo voy a escribir así. Espérenme, voy a escribir un paso más. Es Dale. 1 sobre i, 1 sobre t de t, y ese menos que está molestando, lo convierto en un más intercambiando el orden de los Límite extremos de la de... integración. Ahí va, sí. ¿Sí? Entonces más la integral entre x y 1 de 1 sobre t de t. ¿Estamos? Lo único que hice es le cambié el orden. Ahora, sería más lindo que esto hubiera quedado de este lado y que esto hubiera quedado del otro, pero no importa. Pero ¿se ve qué es lo que me da esa integral ahí? Sí, Voy desde x a 1 y después voy desde 1 hasta y. Hago la sí. integral entre x y 1 y después hago la integral entre 1 y y. O sea, eso es por aditividad. Eso es por aditividad. La aditividad del intervalo es la integral entre x e y de 1 sobre t de t. ¿Estamos? O sea, arranqué con la definición del logaritmo de y y logaritmo de x, hice la resta y llegué a eso. Ahora, estoy integrando ahí entre un numerito x que es positivo, un numerito y que es positivo, una función positiva, que es 1 sobre t. Eso es positivo, porque estoy integrando una función que es positiva. claro. Entonces esto es mayor o igual que 0. En realidad es mayor o estricto que 0. Porque estoy integrando, este integrando es estrictamente... Porque x e y son estrictamente mayores a 0. Porque x es menor estricto que y. Fíjate, lo que yo estoy haciendo es, estoy tomando una función positiva, 1 sobre t es una función positiva. Estoy tomando 1 sobre t es una función positiva. ¿Sí? Y yo estoy integrando entre x y y. O sea que la diferencia entre el logaritmo de x y el logaritmo de y es la integral entre x e y de la función 1 sobre t. O sea, es esa área, esa es la diferencia. Si lo querés hacer con mayor cuidado, como lo hace Miquel en la clase de él, es decir, bueno, el integrando lo acoto por debajo por su menor valor posible. ¿Cuál es su por el ínfimo? ¿Cuál es su menor valor posible? O sea, lo puedo sacar para afuera y poner el ínfimo de 1 sobre t y la integral entre x e y del numerito 1 por dt. ¿No? Es como yo digo, bueno, el integrando lo saco por su menor valor posible. Entonces tengo que eso, obviamente lo que tengo ahí es mayor o igual que lo que tengo acá. ¿Sí? Porque saqué el integrando por su menor valor. Estoy reemplazando el integrando por su menor valor posible. Y el ínfimo de 1 sobre t en ese intervalo, ahí abusé un poquito de la notación, en el intervalo t entre x e y, ¿cuál es el ínfimo? El ínfimo se agarra acá, se agarra en y, exactamente. Entonces esto es igual a 1 sobre y por la integral de 1 entre x e y, o sea, por y menos x. Y ambos numeritos son positivos, o sea que esto es estrictamente positivo. Porque y es mayor que x y ahí es positivo. ¿Se entendió? ¿Que había que pensar esto solo? Sí. ¿El qué? ¿Que había que pensar esto solos? No, o sea, esto había que pensar. Yo les dije, arranquen con esto. ¿Se acuerdan que yo les dije, arranquen con esto? La idea es que si llegaban hasta acá, hasta interpretar eso como un área, ya está.
Sí, O sea, esa ya, era la o sea, idea. eran 2 renglones nomás. Sí, son No. dos renglones. Son 2 renglones. Este es el No, primero, este es el primero y este es el segundo. yo lo que pensaba hacer era decir que era inyectiva y una vez que es inyectiva o es decreciente o creciente, ¿no? Sí, pero ¿cómo ves que es inyectiva? No sé, era eso mi duda, ¿cómo podía probar que era Ah, inyectiva? entiendo. No, está bien, está Pero bien. esta es mucho más fácil. Lo enfocaste bien, es inyectiva. Y como es eh, inyectiva, o crece o decrece, sí, sí. o se mantiene. No, no puede ni mantenerse. No, exactamente. Claro, o crece o Pero- decrece. exactamente. Pero no Pero sabía tampoco cómo probar que era inyectiva. sí, porque es exactamente el mismo problema. Para ver que es inyectiva, Sí. vos tenés que ver que si la integral entre 1 y x de 1 sobre t de t es igual a la integral entre 1 sobre i de 1 sobre t de t, entonces necesariamente esto implica que x es igual a y. Y eso hay que hacer. Claro. O al revés, si x, que es más fácil al revés, o sea, el contrarrecíproco, que si x es distinto de y, entonces estas dos cosas son distintas. Lo Ahí cual es va. fácil, porque si x es distinto de y, la diferencia entre esas dos cosas es el área que estás integrando entre x e y. Ese es el punto. Ay, ¿Se no entiende? era Pero está cualquier bien, no, cosa tu idea está así. bien. Está bien. Ah, igual que mucho más fácil más arriba. Ah, bueno, Te lo voy a negar. 2 renglones me convencen más. Bueno, me alegro. Muchas gracias, profe, en Gracias a serio. ustedes. Bueno, Carola, la demostración la podemos hacer con el signo de la derivada. Sí, tengan cuidado siempre con el signo de la derivada. No, perdón. Sí, obviamente, pero lo que pasa es que todavía no vimos lo que es la derivada. Con la derivada sale en 2 segundos. Exacto. ¿Estamos? O sea, todo lo que sea tema que no vimos, sí, hay un montón de herramientas que podemos usar, pero todavía no las vimos. Entonces, por sustitución no se puede hacer, tipo las No, integrales. porque no sabemos lo que es integrar por sustitución todavía. El Ah. ínfimo de 1 sobre t, Gabriel, sale de que yo estoy acotando el integrando 1 sobre t entre x e y por su menor valor posible. Y su menor valor posible es 1 sobre y, que es justamente el ínfimo de la función 1 sobre t en el intervalo de x y. Acá está la gráfica. Acá está, esta es la gráfica. Esta función 1 sobre t entre x e y, el valor más chiquito lo toma cuando el argumento vale i en ese intervalito. Entonces lo saqué por el valor más chico, que es el ínfimo en ese subintervalito, donde estoy integrando. ¿Se entendió ahora, Gabriel? Bien. Bueno, me cansé. Cortamos acá. Tranquilo, Bueno, el profe, curso gracias. vamos Nos bien, vemos. vamos re bien. Dale, chao, hasta luego. Profe, Sí, Chao, nos vemos. nos Gracias, nos vemos, vemos. chao. Sí, Profe. Sí, algo cortito. sí. Breve. Vio que todos los repartidos estos prácticos tienen otro repartido que trae las soluciones. Ah, hay errores. Bueno, Sí. Me han dicho que hay algunos errores. No no, sé si no, esa es tu pregunta. sí, más bien es si el área que tenés que calcular es geométrica o es algebraica, ¿te lo tiene que decir? ¿Te lo tiene que No, especificar? por default, cuando se dice calcular área, sí, te lo debería decir, pero si no se lo dice, es área algebraica, porque Ah, está. Entonces sí, hay resultados mal. Así que claro, no claro. me voy a fiar de ahí Sí. mucho. O sea, ese tipo de ambigüedades en un parcial no se van a dar. O sea, si le decimos calcular el área, si usamos la palabra área, tenemos que decir si es algebraica o geométrica. O no, por default, bueno, capaz sí. Sí, no sé, tengo que ver los ejercicios en particular. Pero sí, puede ser que haya errores de ese tipo. Si querés fijarte en el ejercicio particular del repartido 4, el 6, El de 6. la primera. Sí, es que uno de los docentes, Gustavo Rama, me mandó una lista de ejercicios que estaban mal, y creo que uno de esos era ese, que la respuesta estaba mal. Tenemos que corregirlo, Claro, sí. Así que tranquilos. yo aviso. ¿Cuál me O, dijiste vos, él? del práctico 4, Sí, la primera parte, el 6. bueno,
Me fijo, sí, yo creo que ese es uno de los que nos avisaron que estaba mal. Pero me fijo y lo cambiamos. Bueno, cortamos entonces. Gracias, profe. A descansar, nos vemos. Hasta luego.